parte de la teoría de los derechos humanos. Como interpretación integral de los derechos humanos, pues bueno, tenemos un concepto. En el concepto de derechos humanos podemos encontrar muchísimos conceptos y definiciones. Yo he elegido una en específico que considero es muy acorde a la realidad social y del sistema jurídico mexicano que pues estamos viviendo, ¿no? Y esta definición o este concepto de derechos humanos, ¿sí?, hace referencia a que estos no son contemplados como resultado de un contrato social, evidentemente ello es positivista, ni como inherente al ser humano y es naturalista, sino como la necesidad de la convivencia. Si ustedes me lo permiten, podemos decir que al menos hay dos teorías predominantes en el derecho, que es el positivismo y el justnaturalismo. El positivismo, ¿no?, justamente esta teoría del derecho donde se establece como principal ordenamiento pues la norma, ¿no? Y entonces algunos autores han dicho que esta parte es una visión estatocéntrica, es decir, pues primero, ¿sí?, si ustedes recuerdan la pirámide de Kelsen que les explicaba, pues primero estará la Constitución, más abajo las leyes generales, las federales, las leyes secundarias, los reglamentos, ¿sí?, etcétera. Entonces vean cómo ahí no figura como que la dignidad del ser humano, que digamos, ¿no? Porque finalmente, y si bien es cierto, las leyes van dirigidas a la protección del ser humano, ¿no?, siempre van a estar por encima, al menos así se considera, por encima del ser humano, ¿no? Porque nada por encima de la Constitución, es decir, ni el ser humano, ¿no? Aunque el derecho se haya pues hecho o realizado para protegerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante recordar en esta etapa, pues, la Segunda Guerra Mundial, donde válidamente podemos decir que justamente en esta Alemania nazi, pues teníamos nosotros eh, pues esa desventaja como estudiosos del derecho, ¿no?, de entender, bueno, y cuál va a ser el fundamento para juzgar a alemanes, en este caso nazis, que violaron derechos humanos de forma grave, que cometieron delitos de lesa humanidad, porque atentaban, en este caso, contra los judíos, ¿no? Entonces, en los juicios de Nuremberg, ¿sí?, pudimos percatarnos que justamente una de las fuertes defensas es: en Alemania matar a un judío no era delito y estaba permitido además de alguna manera por la Constitución. Entonces era un positivismo radical que atentaba contra la dignidad del ser humano, atendiendo a que el ser humano pues es igual ante la ley y tiene como eje rector su dignidad, sus derechos humanos, ¿no? Entonces pues este positivismo de alguna manera pues trajo como consecuencias que se considerara al ser humano, en este caso a los judíos, pues justamente y discriminatoriamente, pues como no un ser humano, ¿no? Entonces, esta parte positivista para los derechos humanos, pues no es tan buena, porque si hay una norma que es totalmente injusta y violatoria de derechos humanos para el sistema positivista, toda vez que llevó un proceso legislativo, toda vez que fue emitido por el órgano encargado de legislar y permitido por el sistema, con un proceso, pues no podríamos hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, los derechos humanos, pues no es eso, ¿no? Desde un punto de vista personal. Tampoco lo podemos ver como netamente inherente al justnaturalismo, tampoco son eso los derechos humanos, porque ¿qué es el justnaturalismo? Pues es esta teoría, esta corriente que nos dice la simple razón, ¿sí? Somos seres racionales que entendemos que no necesitamos ninguna norma escrita, ¿sí?, para entender, para comprender y para saber que nadie puede venir, por ejemplo, a privarme de la vida irracionalmente, injustamente, ¿no? Entonces sí es bien importante situarnos del otro extremo y decir, pues tampoco son eso los derechos humanos, porque los derechos humanos finalmente sí requieren de instituciones, de instrumentos encargados de la protección, de la vigilancia, de la garantía, ¿no?, de respetarlos como tal. Entonces considero que el concepto tiene que ver con una postura, ¿sí?, más intermedia, ni positivista ni justnaturalista,
hoy algunos autores señalan que es la necesidad de la convivencia, ¿no? Uno de ellos es Augusto Cansado Trintado. Entonces, esta visión, digamos, ya antropocéntrica, estato es fuera, que ese es el positivismo, antropocéntrica es ya al centro de la protección, ¿no? Entonces, esta nueva visión, digamos, de alguna manera, esta nueva teoría, donde autores vivos actualmente están hablando al respecto, pues lo consideran esto como el neoconstitucionalismo. O sea, no son positivistas, no son justnaturalistas, sino que retoman justamente lo mejor de ambas teorías para efectos de crear la propia, pero siempre buscando que se proteja al ser humano, ¿no? Que esta nueva visión es siempre vamos a poner al centro de protección al ser humano, ¿no? Les vuelvo a repetir, una visión antropocéntrica. En ese sentido, pues entendemos que el ser humano pues no vive solo, no está aislado, no está alejado de más personas. Entonces, por eso consideramos que es la necesidad de la convivencia, porque en la medida en que se respeten, ¿sí?, unos a otros, ¿sí?, en esa medida pues va a haber una mayor armonía, una paz y bienestar social, que si nosotros nos remontamos al contrato social, pues justamente es lo que decía Juan Jacobo Rousseau, ¿no? La necesidad de la convivencia te lleva a regular la conducta para darle paz y bienestar, ¿sí?, al ser humano. En ese sentido, ahí en esta visión de donde se dice, pues a ver, el positivismo tiene cosas bien buenas para esta cosa de los derechos humanos, el naturalismo lo mismo, entonces vamos a retomar lo mejor de ambas posturas para hacer esta teoría neoconstitucionalista encaminada a proteger el ser humano, que de la forma más favorable. Y justamente eso es lo que dice el 1 constitucional. ¿Sí? El 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se deberá respetar, promover y garantizar los derechos humanos, sí, por parte de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y párrafos abajo se establece que siempre se le dará lo más favorable a la persona humana. Luego entonces, pues el propio 1 constitucional, nosotros hemos pensado pues que es una visión totalmente neoconstitucionalista. ¿Por qué? Porque además acepta, ¿sí?, las obligaciones internacionales de manera textual, porque dice, se reconocen, ¿sí?, los derechos humanos establecidos en la Constitución, pero también los que están en tratados internacionales. Entonces, esto también es una visión totalmente neoconstitucionalista. Entonces, si hiciéramos una clasificación, yo me tomé el atrevimiento de hacer una comparativa de todas las constituciones de Latinoamérica, ¿sí?, y llegué a conclusiones como la siguiente. Tenemos una de las mejores constituciones de Latinoamérica. ¿Por qué? Justamente por este principio pro persona, porque en él no te habla de jerarquías de normas, no te dice es más importante el tratado o es más importante la Constitución. Entiendo y sé que estarán pensando en estas últimas jurisprudencias emitidas, al menos la última en 2016 y siguientes, donde se establecía pues precisamente que nada por encima de la Constitución, y que tratándose de restricciones pues va a prevalecer la Constitución frente a cualquier norma, ¿no? Y aquí pues bueno, hay un tema bien interesante y de discusión, porque justamente debiéramos recordar lo que establece el 1, el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos como un instrumento internacional que hemos firmado, que hemos ratificado y que es totalmente obligatorio, ¿sí?, porque así lo dice el 1 constitucional, así lo dice el 133, ¿sí?, pues que estamos obligados a adecuar toda nuestra legislación interna, todos nuestros actos, ya no solo a la Constitución, sino también a lo que se establece en los tratados internacionales, toda vez que son parte del sistema jurídico mexicano. Entonces, también recordar lo que dice el 26 y el 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, toda vez que pues, se establece que los países que han firmado y ratificado tratados internacionales, pues no podrán, ¿sí?, invocar su legislación interna para incumplir estas obligaciones, ¿no? Toda vez que a nivel México, porque obviamente cada estado, cada país va a determinar su forma de obligarse internacionalmente, en nuestro país se firma por el Ejecutivo y es ratificado por el Senado, luego entonces pues estamos totalmente pues obligados, ¿no?, a este respeto irrestricto de los derechos humanos,
a darle lo más favorable a la persona humana, y para ello los tratados internacionales dicen, mira, si tu constitución los protege de mayor forma, pues ocupa la constitución. El tema aquí es cuando la propia constitución trae un esquema de menor protección que los tratados internacionales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues preferir en determinados actos pues a los tratados o la interpretación de esto, que esto es la jurisprudencia de esta jurisprudencia internacional como tal. Estas obligaciones que establecía, pues hacía referencia al 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde pues justamente se establece que los estados partes en esta convención, o sea, en la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidas en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio. O sea, vean, son 3 obligaciones, ¿sí? La de respetar los derechos, la de garantizarlos, ¿sí? Y que este respeto y esta garantía sea justamente de forma libre y plena. Es decir, no solo se trata, ¿sí? No solo con ello se cumplen estas obligaciones al establecerse en una norma, en una constitución. O sea, esto va más allá. Pues qué bonito se podrá ver en la constitución o en cualquier ley un derecho humano, pero si no es respetado, si no es garantizado, si no se permite que se desarrolle libre y plenamente, ¿sí? Pues entonces será nada más una falacia, será justamente una simulación, pero no, para los efectos del derecho internacional no se estarían cumpliendo, ¿no? Por su parte, y hacía referencia a ello, el artículo 2 de esta convención, pues justamente establece, ¿sí? Convención Americana de Derechos Humanos, que en aquella medida en que no se estuviese ya garantizado por nuestras constituciones, por nuestras leyes, nuestros códigos, nuestros reglamentos, ¿sí? O cualquier otro carácter administrativo, acto de autoridad, ¿sí? Nos comprometemos, porque ya estamos firmados y ratificados esta convención, a adoptar las medidas legislativas y de cualquier otro carácter para poder cumplir esas obligaciones. Es decir, si mi constitución, mis leyes prevén algo que a nivel internacional está prohibido, yo inmediatamente al firmar y ratificarlo tendría que adecuarlo, o sea, modificarlo, ¿sí? Derogarlo, reformarlo, ¿sí? De tal suerte que yo no esté incumpliendo estas obligaciones internacionales, ¿no? Y les decía, el 26 y el 27 de la Convención de Viena, pues no podremos ir a invocar en determinado momento que nos quieran juzgar otra vez como mexicanos al país, no como personas, ¿sí? Por este incumplimiento a estas obligaciones internacionales, pues no podríamos decir, pues es que fíjate que lo hice como les expliqué la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi en su momento, pues no podrían, lo hicieron y aún así fueron juzgados, no, pues fíjate que mi constitución y mis códigos está permitido hacerlo, pues no podríamos nosotros permitirlo justamente porque la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, surgen después de la Segunda Guerra Mundial y lo primero que dijeron es, estamos haciendo estas firmas de tratados internacionales entre muchos países, lo estamos haciendo justamente ¿para qué? Pues para que no vuelva a repetirse esta situación como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa es su finalidad principal, que esto no se vuelva a repetir, que estas violaciones graves a derechos humanos de las personas pues no vuelvan a repetirse, ¿no? Estos, digamos, son los artículos, los fundamentos básicos que yo tendría que conocer a nivel internacional. ¿Cuál es el fundamento base para hablar de derechos humanos en nuestro país? Pues basta que yo lea, analice el 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahí se establece muy claramente, ¿sí?, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Qué es lo que yo les decía? Aquí no hace distinción de nada, el legislador no lo quiso hacer. Entiendo y comprendo esta parte jurisprudencial de la Suprema Corte donde pues hoy es vigente y obligatorio, donde ha dicho en materia de restricciones va a prevalecer la Constitución frente a lo que diga independientemente de los tratados internacionales. Si me preguntan, ¿esto trae consecuencias de derecho a nivel internacional? Pues sí, porque a nivel internacional yo no le puedo decir, pues es que fíjate que lo dice la Constitución o lo dice la Suprema Corte, ¿no?
al firmar y ratificar tratados internacionales, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias se obligan, ¿sí?, a respetar los tratados internacionales. Y no por una cosa o una cuestión, ¿sí?, pues justamente de vis a vis, es decir, en la OEA, Organización de Estados Americanos, de la que formamos parte como un sistema regional, pues no se trata de decirle a Guatemala, por ejemplo, oye Guatemala, fíjate que tú estás incumpliendo tus obligaciones internacionales, y Honduras nos va a decir lo mismo a nosotros los mexicanos. O sea, no se trata de cumplir estos pactos internacionales entre estados y se pidan disculpas entre estados, no, se firman y se ratifican tratados internacionales, pero toda esta protección va en relación con sus individuos. Es decir, cuando se juzga a México ante la Corte Interamericana, previa investigación ante la Comisión Interamericana, pues justamente se le dice, la Corte le dice a México, tú estás incumpliendo estas obligaciones en perjuicio de las personas que viven en México, ¿sale? Entonces es bien importante esta situación. Y entonces, ¿qué implica hablar sobre garantizar, o sea, esta obligación internacional de garantizar? Pues justamente significa, implica y tendría que hacer, sí, que es organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. O sea, no se trata de generar una ley, un reglamento y que ahí quede, no. O sea, somos un poder en tres, dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, que los tres, o sea, todo el aparato gubernamental, pues haga cada uno lo que le toca. ¿Sí? El legislador legislar acorde a estas obligaciones y al respeto y recinto de los derechos humanos, al juzgar lo mismo, al administrar, que es el ejecutivo, ¿sí? Justamente al dar servicios como seguridad, como educación, como salud, pues justamente que sea en el estándar de máxima protección que nos obliga justamente estos pactos internacionales. Por su parte, prevenir, ¿qué significa? Pues que se tienen que hacer todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. Es decir, yo no necesito que esperar a que se violen derechos humanos para poder actuar. Tengo la obligación internacional de prevenir. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues con todas las medidas, ¿sí?, de carácter jurídico, político, administrativo y cultural. Porque me podrán decir en un ejemplo, oiga, profe, pues justamente creo que el tema de la violencia contra la mujer pues es cultural. Y entonces, y yo les diría, en efecto, ¿qué tendría que hacer el Estado? Justamente acciones, programas, políticas públicas, ¿sí?, encaminadas a aculturar, ¿sí?, a cambiar la cultura de violencia hacia la mujer. ¿Y cómo podemos empezar? Pues justamente no haciendo esa división de roles. Ah, no, pues la mujer se tiene que quedar en casa, a lavar, a planchar, a cuidar a los niños. No, eso es un tema cultural. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar esa cultura. O sea, establecer que hoy día, ¿sí?, ambos podemos trabajar, ambos tenemos el derecho igual de salir adelante, de profesionalizarnos, de ejercer nuestra profesión, ¿sí?, de lograr ese crecimiento profesional en el mismo sentido, y que hoy pues también el hombre cuida niños, lava platos, lava ropa, plancha camisas, ¿sí?, en la misma igualdad, ¿sí?, porque somos iguales, pero no solamente tenemos que verlo, somos iguales ante la ley, no, fácticamente en la realidad tiene que significar realmente esto, no solamente de dicho, ¿no? Entonces, esto es adecuar todas estas estructuras para efectos de evitar que en el caso específico de la violencia contra la mujer, pues siga sucediendo, ¿no? Otra de estas obligaciones es la de investigar, ¿sí? Y o implica, ¿sí?, investigar toda situación en la que se hayan violado derechos humanos, y en caso de que quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible, se dirá que no se ha cumplido con la obligación. Es decir, si yo estoy tratando de investigar, pero no he dado con el responsable, no he juzgado al responsable, no lo he metido a la cárcel o lo que corresponda, y por lo tanto no he reparado el daño, entonces se está incumpliendo esta obligación de investigar, porque las investigaciones tienen que ir encaminadas justamente a dar con el responsable de la violación a derechos humanos, juzgarlo, que se le sancione y que repare el daño. Entendida como esta sanción, ¿sí?, o sea, sancionar al responsable o
que se le imponga una pena al sentenciado, ¿sí? O al responsable, tiene justamente un tema de no impunidad, porque si no lo haces, entonces quiere decir en estricto sentido que se está quedando impune en estas violaciones. Y en el tema de reparar hay un principio, ¿sí? Que significa la restitución integral. ¿Qué es la restitución integral? Que una vez que ha sucedido la violación a derechos humanos, yo tengo la obligación de repararla. ¿Y qué implica reparar? Pues justamente tratar de regresar las cosas hasta antes de cometida la violación, ¿sí? Tratando en estricto sentido de que regresen las cosas al estado en el que se encontraban. Sé que estarán pensando y dirán, oiga, pero hay violaciones a derechos humanos que son tan graves que por más que yo quiera reparar, no puedo regresar el tiempo para que pareciera que no sucedió. Y al respecto, la Corte Interamericana, en casos como Rosendo Radilla Pacheco y Fernández Ortega, casos justamente contra México, le ha dicho, a ver México, no te estoy diciendo que regreses el tiempo, te estoy diciendo justamente que con base en este principio de restitución integral establecido en el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tú realices todo ese catálogo de reparaciones, que son justamente reparaciones materiales, inmateriales, garantías de no repetición, otras formas de satisfacción. Entonces, que tú no solamente repares a las personas todo el dinero o la parte material que han gastado derivado de la violación, sino también que indemnices, porque una violencia psicológica, por ejemplo, pues difícilmente la puedes reparar materialmente, ¿no? Un trauma, un evento grave hacia tu dignidad, pues no es como que baste, le digas 10 citas psicológicas y te las pago y ahí queda, no. Hay temas que transgreden la dignidad del ser humano que tienen que ser reparadas como indemnizando, ¿sale? Dando dinero por en muchos de los casos por esa violación. Las garantías de no repetición es justamente que esto no vuelva a suceder. O sea, que si fue la ley la que permitió esta violación, pues tu Estado la modifiques. Que si fue la actitud de tus servidores públicos, pues investigalos, córrelos, capacítalos o haz lo que tengas que hacer para que ellos no lo vuelvan a cometer, ¿sí? Otras formas de satisfacción, pues justamente la propia publicación de la sentencia donde dice México viola derechos humanos, pues es una forma de reparación, ¿sí? El pedir una disculpa pública, por ejemplo, ¿sí? Aceptar, yo Estado acepto que se han violado derechos humanos y pido una disculpa pública para efectos de que entiendan que hay un reconocimiento, pero también que se están haciendo cosas encaminadas justamente a buscar que esto pues no vuelva a suceder. Y aquí a nivel internacional hay otro tema también bien interesante porque dice la cláusula federal establecida en el 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, no solo no se puede invocar la legislación interna para incumplir las obligaciones, parece el texto del 27 de la Convención de Viena para el derecho de los tratados, pero a diferencia del 28 de la Convención Americana, es que aquí dice, bueno, a ver, y tú, país, si estás dividido en estados, ¿sí? El caso de México, por ejemplo, estamos divididos en entidades federativas, ¿sí? Y formamos parte de una federación. Entonces, tú no puedes decir, yo soy Veracruz, yo no sé qué firmó el presidente de la República y yo no sé qué ratificó el Senado. Yo soy Veracruz, soy autónomo, ¿sí? Soy soberano, y entonces pues yo no voy a respetar eso. No puedes decir eso, porque justamente esta cláusula dice, a ver, como federación, tú te obligaste a estas cláusulas de respeto a derechos humanos, tú tienes que obligar a tus estados que conforman esta federación. Porque imagínense, ¿no? Si no hay problema al que nos enfrentamos, entonces tendríamos que juzgar a México pues por cada estado, y a lo mejor el estado dice, pues es que lo hizo el municipio, yo no sé. Entonces cada uno de los, en Veracruz, de los municipios y en cada entidad federativa, pues esto sería una cuestión bastante grave, porque a nivel Corte Interamericana no se juzga a personas, se juzga al Estado, o sea, al país, no al Estado federativo, al país. Cuando digo Estado me refiero al país, ¿no? Entonces nos juzgan como México, nos juzgan como Honduras, como Guatemala, ¿no? Como Argentina, como Chile, no juzgan como entidades o municipios, ¿no? Es a la totalidad. Ya si al final tú como país
quieres, para que esto no vuelva a ser, hacer esta parte de reparación para cada uno de los que implica, si fue estatal, si fue municipal o lo que sea, pues bueno, ya será pues una cuestión pues distinta, ¿no? Entonces, esto que quede muy, muy perfectamente establecido, y no sé si hasta aquí hay alguna